Ya, esta es nuestra clase número 4 de matemáticas. Vamos a retomar lo que corresponde a números racionales y la segunda parte vamos a ir al área de geometría. ¿Sí? Entonces, en este problema uno de alternativa dice, ¿cuál de las siguientes expresiones representa o representan un número racional? ¿Cuál era la restricción que teníamos que acá tener en cuenta de que los denominadores no pueden ser cero? ¿Cierto? Entonces, en el primer caso, la alternativa, o sea, la aseveración uno, eso es correcto, es correcto. Esto es un racional, entonces ponemos ahí, pertenece a lo racional, ¿cierto? Así que la uno sí funciona. Estaría postulando la alternativa A, la C, la D y todas, ¿cierto? Ya la B no puede ser. Después, en la 2 0 partido por 7 eso es un número racional, así que también está bien, pero la última no, porque está dividido por cero. Entonces, eso no pertenece a lo racional, ¿ya? Así que sería solamente uno y 2 sería la letra C. Ya, yo le subí este solucionario ya a su carpeta. Están marcadas con amarillo, pero no está el desarrollo, por eso la idea es que hagamos el desarrollo ahora. Sí, entonces se entiende que para que sea un número racional o un número real, tiene que ser distinto de cero el denominador. ¿Sí? Porque esos casos extraños los estudiamos después con el concepto de límite. Ahí vamos a estudiar qué pasa cuando nos acercamos al cero en el denominador, mediante esta función. Pues cuando uno tiene la función f de x igual a una constante partido por x, eso va a ser una curva de este estilo. O puede ser para el otro lado, dependiendo del valor de la constante k. Podría ser así. Pero lo importante es que cuando yo me acerco a cero, sea por la derecha o por la izquierda, voy a caer en casos como infinito positivo o infinito negativo. ¿Sí? Entonces, después uno puede estudiar estos casos así como que se acercan a cero en el denominador. ¿Ya? 2 dice, ¿para qué valor de b la expresión 8 sobre b menos 6 no representa un número racional? Entonces, ¿con qué hay que tener cuidado? Con la expresión en forma negativa, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, cuando esto no es un racional, cuando el denominador es cero, entonces yo ahora quiero que esto sea cero, b menos 6 tiene que ser cero para que me lo eche a perder, ¿cierto? Para que el denominador no sea cero, ¿cierto? Esa es la idea. Entonces despejo y me queda b igual a 6. Entonces, si b vale 6, el denominador va a ser cero, entonces no va a ser un número racional. Por lo tanto, sería la delta d. Ojo porque también está la alternativa B, porque es distinto de 6, ¿cierto? Es distinto de 6, pero como está en negativo, hay que tener ojo. Ojo con esta negación, porque uno podría caer en pensar que es la alternativa B. No, pues cuando es 6, ¿cierto? No representa un número racional. B distinto de 6 sería la restricción para que sea racional, para que sea un real, ¿o no? Entonces, mucho cuidado con estas expresiones negativas que suelen a veces ser confusas, ¿ya? Después, en el número 3 dice cuál de las siguientes parejas de fracciones no son equivalentes, ¿ya? Recordemos que para que dos fracciones sean equivalentes, lo que tiene que pasar es que el producto cruzado tiene que ser igual. O sea, A por D tiene que ser igual a C por B, ¿ya? Como el teorema fundamental de las proporciones nos decía eso, ¿ya? Entonces yo puedo hacer eso de ver el producto cruzado que me dé lo mismo, o cuando los números son muy grandes, trato de simplificar al máximo ambas fracciones y debería llegar a lo mismo. Que eso vamos a tratar de hacer, porque quizás multiplicar cruzado es, claro, es verdadero para que sean equivalentes, pero no es lo óptimo, porque quizás quedan números muy grandes. Si nos damos cuenta, en la uno 24 sobre 9 lo puedo simplificar por 3 y me quedaría 8 tercios, ¿no? Y por otro lado, 32 partido por 20 si lo divido por 4 me queda 8 partido por 5, ¿no? Entonces, dividí por 3 la primera, me quedó 8 sobre 3 y en la segunda me quedó 8 sobre 5. ¿Sí? Entonces ya son distintas. ¿Por qué? Porque comparé el numerador es igual, como el denominador es distinta, ya no son equivalentes. No son equivalentes. ¿Sí? Porque la uno ya no corre. Falla esa y falla la E. Con la 2 la misma idea. Voy a simplificar 15 sobre 20, entonces voy a dividir por 5 arriba y abajo. Me quedaría 3 sobre 4. Y 18 sobre 24 lo voy a dividir por 6. 18 dividido en 6, 3. Y 24 dividido en 6, 4. Así que ahí veo claramente que es la misma fracción.
Por lo tanto, esta sí funciona, la anterior no. ¿Sí? Entonces, en vez de hacer el producto cruzado, hago eso porque yo podría hacer 15 por 24 y compararlo con 20 por 18, que me va a dar lo mismo, pero no es lo óptimo gastar tiempo en eso, ¿cierto? Que aquí en la prueba PAE nosotros estamos en un contexto donde tenemos que ahorrar tiempo. Entonces, no es solo el conocimiento de la matemática, sino que estrategias para ahorrar tiempo, como no multiplicar en exceso, no dividir en exceso, buscar el camino más rápido. Esa es la gracia que tiene la prueba PAE y en su tiempo PSU era en realidad lo mismo, ahorrar tiempo con distintas estrategias matemáticas, ¿ya? No significa que esto esté malo, pero sí voy a tardar algo más de lo normal. En la 3 la misma idea, 21 sobre 15 lo puedo dividir por 3, ¿cierto? Me queda 7 sobre 5. Y 28 sobre 24 tiene pinta de ser divisible por 4. 28 dividido en 4, 7, y 24 dividido en 4, 6, ¿o no? Ah, y ahí me doy cuenta que son diferentes, porque si el numerador es igual y el denominador es distinto, entonces las fracciones son distintas, ¿no? No hay nada más que hacer. Ahí está. Por lo tanto, solamente la 2 sería la correcta, ¿cierto? Sería la B. Solamente la B son fracciones equivalentes. Y ahí también pues, evité multiplicar cruzado, porque yo podría hacer 21 por 24 y 28 por 15. Esa pega se puede hacer, pues, ¿sí? Arriba, si se dan cuenta, 15 por 24 me da 360 y 20 por 18 también, ¿no? Entonces podría hacer eso, pero gasto tiempo en multiplicar. Y en el otro caso, 21, 21 por 24 me dio 504 y 28 por 15 es 420. ¿Ven? Son diferentes, estos son iguales. Pero ¿cuál método es más rápido? En este caso convenía simplificar. Simplificar para hacerlo más rápido. Nosotros vamos a tener varios métodos para comparar fracciones, ¿sí? Eso me interesa que lo escribamos al último, porque va a ser algo que va a aparecer varias veces. Supongamos que yo tengo que comparar 5 octavos con 3 partido por 7, ¿cierto? Yo tengo que comparar eso. Entonces, la primera forma es multiplicar cruzado. ¿Pero por qué uno multiplica cruzado? Porque necesitamos amplificar para que los denominadores queden iguales. Entonces yo digo, voy a amplificar este por 7 y este por 8, ¿sí? De esta manera me queda 35 sobre 56 y 3 por 8, 24, dividido en el mismo número, 56. Ah, ya, pues entonces me di cuenta que 35 es mayor que 24, por lo tanto esto lo repito arriba. Y ese es el orden correcto, ¿no? Esa es una manera de hacerlo. Igualar denominadores. Igualamos denominadores y comparo solo los numeradores. Primera forma de hacerlo. La otra manera de hacerlo es que yo transforme a decimal, pero a veces eso no es tan agradable hacer por la estructura que tienen las fracciones. Por ejemplo, si fuera 112 partido por 521, no es agradable dividir eso, pero se puede, ¿cierto? Se puede hacer, quizás me dé 0,2 y tanto, pero no es la idea hacer división en exceso. Si yo dividiera en exceso, o sea, si yo dividiera en este caso el 5 entre 8, me va a dar 0,625. Y 3 partido por 7 me da un periodo gigante. Esto viene siendo 0,4228, 57, 1. Ese es el periodo de este número, ¿no? Tremendo periodo, ¿no? Y claro, ahí me doy cuenta que es mayor el del lado izquierdo. Entonces ahí tengo una segunda manera de comparar números racionales, que es a través de la expresión en su forma decimal. Entonces depende, ¿qué me conviene hacer? La otra manera, a mí no me gusta mucho, es igualar los numeradores. Si yo tengo 5 octavos y 3 séptimos, podría amplificar también de tal manera de igualar los numeradores, ¿cierto? Yo podría, por ejemplo, este amplificarlo por 3 y este amplificarlo por 5, ¿no? 5 por 3, 15, y abajo me queda 24. 5 por 3, 15, y abajo me queda 35, ¿no? Como los numeradores son iguales, ahora tengo que fijarme
el que tiene el denominador más pequeño. ¿Cuál es el que tiene el denominador más pequeño? Este. ¿Ven? Por eso va a ser mayor la fracción del lado izquierdo, porque la estoy dividiendo, el 15 lo estoy dividiendo en una menor cantidad de partes, ¿cierto? Eso tengo que recordar. Si yo tengo ahí ya tres métodos. Primer método sería igualar numeradores. Segundo método, transformar a decimal y comparar cifra a cifra. Aquí basta que yo compare la décima nomás. Con la décima ya le ganó, ¿cierto? 0,6 le gana 0,4. Con eso estamos listos. Y acá tengo el tercer método, que sería igualar numeradores. ¿Sí? Me gana más que él. Profe, al multiplicar, por ejemplo, en la primera fracción, Ujú. por 7 y por 8 y en la segunda, que es la misma, por 3 y por 5, ¿es al azar? O... Es que es porque yo quiero igualar. En el primer caso, yo quiero igualar los denominadores, entonces para que el 8 se convierta en 56 y el 7 se convierta en 56 es porque yo saco el mínimo común múltiplo entre 8 y 7, que en este Ah, caso ya. es el producto, ¿cierto? Recuerden que hay un teorema que dice que el mínimo común múltiplo entre dos números, si yo lo multiplico por el máximo común divisor entre esos dos números, eso es igual al producto entre A y B. O sea, es igual. Entonces, ¿qué sucede? Si el máximo común divisor vale uno, o sea, el mayor número que cabe en A y B es uno, como en este caso entre 8 y 7 el máximo común divisor es uno, el mínimo común múltiplo va a ser exactamente el producto. ¿Se dan cuenta de eso, no? Entonces, por eso me queda el producto. No siempre el producto va a corresponder al mínimo común múltiplo. O sea, a veces hay una confusión cuando uno recién empieza a estudiar la materia, en sexto básico, como me tocó enseñarla una vez, y uno dice, ¿cuál es el mínimo común múltiplo, por ejemplo, entre 3 y 5? Ah, uno dice la multiplicación, pues, 3 por 5, 15. Es que solamente acá es 15 porque el máximo común divisor entre 3 y 5 me da uno, ¿cierto? Pero yo si tuviera algo así, el mínimo común múltiplo, por ejemplo, entre 3, 5 y 15, ahí en este caso sería el 15. Ese sería el mínimo común múltiplo, ¿cierto? Y así. Entonces tengo casos y casos, pero un teorema importante que yo podría utilizar es este. Si el mínimo común múltiplo lo quiero calcular cuando el máximo común divisor vale uno entre los números, entonces el mínimo común múltiplo es exactamente el producto. Por ejemplo, si lo hago con tres números, mínimo común múltiplo entre 3, 5 y 7. Como estos tres números, solamente el divisor común es uno, el mínimo como múltiplo va a ser el producto. O sea, 3 por 5 por 7. ¿Y ahí cuánto me da? Me da 3 por 5 15 por 7 me daría 105. ¿Por qué? Porque este teorema lo puedo generalizar para n números. O en vez de tener 2 puedo tener 4 5 6 los que yo quiera. ¿Cierto? Pero es por eso, porque yo amplifiqué de esa manera, porque el mínimo común múltiplo es 56 y el divisor común entre 8 y 7 es solamente uno. En el caso de Perfecto. cuando amplifico los numeradores, o sea, para que los numeradores sean igual, también amplifiqué cruzado. ¿Por qué? Porque entre el 5 y el 3 el mínimo como múltiplo es 15, entonces por eso me va a quedar de esa manera. En otros casos no pasa eso. Por ejemplo, si tuviéramos, supongamos que yo tengo esto, 4 partido por 7 y acá tengo un 14 y acá arriba 9, ¿cierto? En este caso no me conviene amplificar las dos. ¿Para qué voy a amplificar las dos? Porque el 7 está contenido en el 14, entonces solamente voy a amplificar esta por 2, ¿no? Y me queda 8 sobre 14 y esta va a quedar 9 sobre 14. ¿Cuál es el que es más grande? La del lado derecho, porque yo tengo los denominadores iguales, ¿se dan cuenta? Por eso yo tengo que conocer múltiples métodos para realizar una acción, en este caso que es comparar fracciones. ¿Por qué? Porque tengo que adaptarme. Si acá me sirve este porque es más rápido, acá me sirve este otro porque tiene cierta ventaja, ¿cierto? Entonces, cualquiera de estos tres métodos me sirve para comparar fracciones. Y si encuentro quizás otro más, sería bueno. Pero lo que hay que evitar entonces, como a toda costa evitar, es hacer
por ejemplo, estas divisiones a mano. Esas divisiones a mano hay que evitarlas. Por ejemplo, si me dijeran, eh, haga esta división, fíjense lo que voy a hacer, haga esta división a mano. Entonces, ¿qué es lo que uno sabe? Uno sabe que existen los decimales finitos, los periódicos y los semiperiódicos. Y esos decimales tienen su forma para transformarse a fracción, ¿no? Sí, recuerden que los que son irracionales no se pueden convertir a fracción. Pero esto tengo que relacionarlo con lo que yo sé. Entonces, yo sé que están los finitos, que tienen en el denominador una potencia de 10, los que son periódicos o periódicos puros, y abajo, ¿qué hay en el denominador de los periódicos puros? Puros 9, ¿cierto? Y en los semiperiódicos, ¿qué había? En los denominadores había 9, ¿cierto? Tantos 9 y tantos ceros, ¿o no? Así que solamente voy a tener esos tres tipos de conversiones. Los finitos en los denominadores van a quedar potencia de 10, ¿cierto? 10, 100, 1000, etcétera. Los periódicos van a haber cierta cantidad de 9, 1, 2, 3, qué sé yo, 509, no importa. Y los semiperiódicos van a haber 9 primero y después ceros. Yo tengo que tratar de que este número quede de esa forma parecida para evitar esta división a mano. ¿Se dan cuenta? Se puede hacer, pero hay que evitarlo por un tema de tiempo de la PAE, ¿se fijan? No estamos en otro contexto. Si estamos en un contexto de que lo estoy haciendo en mi casa con el tiempo infinito, lo puedo hacer a dividir la mano, pero en la PAE yo tengo que ahorrar mi tiempo. Entonces, por eso va a ser valioso transformar cosas como, por ejemplo, esta, como el 3 sobre 11 o 4 sobre 25, estratégicamente a las estructuras que yo ya conozco. Entonces, miren, en este caso, de 3 partido por 11, a mí me convendría estratégicamente multiplicar por 9 arriba y abajo. Yo no sé por qué. Porque yo conozco la estructura cuando queda abajo un 99, ¿cierto? O un 999, que corresponde a un periódico. Entonces, cuando yo mido 3 sobre 11, tiene cara de periódico. En el denominador va a quedar 99. Y arriba quedó un 27, ¿o no? Ah, entonces, como yo ya hice ejercicios antes, como yo sé que, por ejemplo, cuando transformábamos 0,36 periódico, los dos con raya, eso era 36 partido por 99. Yo ahora tengo algo que es muy parecido, pero voy a ir para atrás. Es decir, esto va a quedar 0,27 periódicos. ¿Se dan cuenta? Y ahí evité dividir, estar multiplicando, cuántas veces cabe este en este, evité esa lata de estar dividiendo. ¿Ven? Por eso, estratégicamente, uno tiene que tratar de llegar a estas estructuras que ya conozco, ¿ya? Que yo ya hice ejercicios con esto, con esto y con esto. Entonces va a ser fácil. ¿En qué podría convertir el 4 sobre 25 para evitar la división a mano? ¿Cuál sería la estrategia ahí? ¿Se le ocurre? ¿Quién está presente? Benjamín, Isidora, Kaylee. ¿En qué podría convertir este denominador? Porque convertirlo en algo con 9 no podríamos. Y algo que tenga 9, 9 y 0 sería más difícil. Entonces, veo que se podría convertir en un 100, ¿no? Por lo tanto, voy a multiplicar arriba y abajo por 4. Y así logro hacer que en el denominador quede un 100. Quedaría 100 y arriba queda 16, ¿o no? Y como yo ya hice ejercicio, yo sé que esto va a ser 0,16. ¿Ven? Eso es lo importante de practicar, de jugar con la calculadora. Entonces yo evito hacer esta división a mano. Fíjense, si yo hago la división a mano, 4 entre 25. ¿Cuánto tiempo gasto? ¿Cuántas veces cabe el 25 en el 40? Cero veces. Le agrego un cero. Después, 25 en el 40. Cabe una vez. Luego me sobran 15, ¿no? Le agrego un cero. 25 en el 150, ¿cuántas veces cabe? 6 veces. 6 por 25, 150, me sobra cero. ¿Ven? Esa pega de dividir a mano, uno la evita con estos trucos. ¿Sí? Esa es una estrategia para cambiar de registro, de registro fraccionario a registro decimal. Y viceversa. Y viceversa, esa es la gracia de ir haciendo problemas. Que uno se aprenda ciertas estructuras
para ganar tiempo. Y esa es la manera de obtener, ¿cierto? Un puntaje alto en la prueba. ¿Sí? ¿Hay preguntas o no? ¿No? No, no, profe, Ya, me quedó claro el asunto referente a eso. ya, gracias. Sí. Sigamos un poquito haciendo un poco de los últimos problemas. Como esta guía es bastante larga, yo les decía de que hay ejercicios que requieren su nivel de madurez. Por ejemplo, en este problema, en el 33, hay una operación que tiene tres entradas, A, B, C. Eso se llama una operación ternaria. Hay otro más arriba, que es el problema, está por acá. El 27, es una operación binaria, porque tiene dos entradas, A y B. Entonces, en el 26 igual, vamos a hacer el 26, 27 y el último, ¿ya? Para que sepamos cómo se trabaja con las operaciones binarias. Uno podría preguntarse, bueno, ¿qué significa este símbolo triángulo invertido? Siempre depende del contexto lo que signifiquen los símbolos. ¿Sí? Si estoy acá en matemática a nivel PAES, este triángulo va a significar algo. Si estoy después en cálculo vectorial, más adelante va a significar un operador, ¿cierto? El operador nabla. Entonces depende, me tengo que situar. Pues si estoy en fonología va a significar otra cosa este símbolo, ¿no? Entonces siempre, si me pregunta qué significa este símbolo, significa esto, que es una fórmula. En este caso significa una fórmula. Esta es una operación binaria. ¿Por qué se llama así? Porque tiene dos entradas. ¿Cuáles son las entradas? A y B, ¿cierto? Lo que falta aquí es colocar que esta fórmula que vamos a tener es para A distinto de menos B. ¿Por qué? Porque si A es igual a menos B, se hace cero el denominador, ¿o no? Entonces, para esos números no podría estar definida la operación. Ahí coloqué que A es distinto de menos B. Por ejemplo, si yo pusiera 2 operado con el menos 2 al reemplazar, arriba no hay problema. Me va a quedar 2 menos menos 2 y abajo me va a quedar el problema, porque me va a quedar 2 menos 2 cero. Entonces me va a quedar dividido por cero. ¿Se dan cuenta? Por eso hay que restringir la operación binaria y eso es un adelanto de lo que viene con funciones, porque cuando hay funciones hay que restringir, ¿cierto? Para que sean válidos los dominios, o sea, para que hayan dominios válidos, ¿cierto? Entonces, este es como un adelanto a funciones, por decirlo así. ¿Cómo entonces resuelvo esto, esta operación binaria? Reemplazar, pues, ¿ya? Hay una guía que tenemos que hacer que es de práctica de álgebra, donde vamos a hacer hartos problemas de eso queda como una autoría. Ya, pues entonces tengo menos un tercio operado bajo el símbolo triángulo invertido con el menos 3. ¿Qué se hace entonces? Este que está acá vendría siendo el A, la primera entrada, y el B va a ser el menos 3, ¿cierto? Donde está el A, entonces, donde está el A, voy a colocar el menos un tercio y donde esté el B voy a colocar el menos 3. Ya, ahí se conectó el Isaac. Ya. Hola Isaac, ¿cómo estamos? Estamos haciendo algunos problemas de racionales de la guía del mismo nombre, ¿cierto? Esta guía estamos trabajando, Isaac. La número, dice sesión 2 pero no importa el número de sesión, si es para ponerle un nombre, ¿no? De números racionales, estamos retomando lo que hemos visto la clase anterior y en tutoría también, porque son hartos ejercicios, entonces no lo vamos a terminar en una hora y media, mucho, ¿sí? Entonces, en el problema que estábamos acá, se trata de que debo pensar que esta operación es como una máquina, ¿cierto? La operación triángulo invertido es una especie de máquina, que yo le coloco dos cositas, ¿cierto? Esta máquina entonces, yo le ingreso un A, le ingreso un B y sale algo por acá, ¿cierto? Es una máquina. ¿Qué se hace adentro de esta máquina? Este proceso. Ese proceso que me lo están definiendo así. Así se define, porque me lo entregan de esa manera. Y esta entrada, entonces, A sería la primera, menos un tercio, la segunda es menos 3. Se reemplaza. Entonces, la fórmula dice que primero coloque la primera entrada, menos un tercio, menos la segunda, menos menos 3. Y en el denominador va la suma, es decir, menos un tercio más menos 3.
Y eso tengo que trabajarlo, ¿ven? Entonces ahora es un problema aritmético, ¿no? Sigo acá. Me quedó menos un tercio más 3. Y abajo, dejémoslo por ahora así, menos un tercio menos 3. ¿En qué me conviene convertir este 3? Me conviene convertirlo en 9 sobre 3, ¿cierto? 9 dividido en 3, 3. Eso voy a hacer. Menos un tercio más 9 sobre 3. Y abajo lo mismo. Menos un tercio menos 9 sobre 3. Y eso ya sabemos operarlo porque tenemos igual denominador, ¿o no? Entonces, me quedaría 9 menos 1, 8. 8 tercios y abajo me quedó menos 10 tercios. ¿Sí? Arriba queda positivo porque el 9 positivo le va a ganar al negativo menos 1, ¿cierto? Entonces quedó positivo arriba. Y ahora se transforma en una división de fracciones. La primera fracción, que es esta, se mantiene igual. 8 tercios multiplicado por la fracción de abajo invertida. O sea, el inverso multiplicativo de la que está acá. Sería 3 partido en menos 10. Ese menos lo puedo correr para arriba o al medio, como quiera. Lo importante acá es que tengo que simplificar el 3 con el 3. Me quedó 1, 1. Y el 8 con el 10, simplifico por 2, me quedaría en 4 y este en 5. Pero ojo que tiene un menos. Multiplico arriba y tengo 4 por 1, 4. Y abajo me queda menos 5. Pero este menos lo puedo colocar arriba, al medio o abajo, pero una sola vez, ¿cierto? Una sola vez. Es preferible colocarlo o arriba o al medio, ¿cierto? Voy a colocarlo al medio. ¿Sí? Y ahí estaría terminado el problema, ¿no? Ahí estaría terminado el problema. O sea, al final se traduce a un problema aritmético. Paso de esta fórmula que me dan, algebraica, con letras, a un problema numérico. Sería menos 4 tercios, menos 4 quintos, menos 4. Y ahí está listo, ¿eh? ¿Dudas? ¿Comentarios al respecto? ¿No? Es posible que un problema de este estilo aparezca en M2. En M2 más que nada, en M1 están más sencillos los problemas, pero es más que nada como para M2 el ejercicio. O dos operaciones binarias, ternarias. No hay problema con este, ¿cierto? Se entendió la idea de reemplazar donde está la letra A, reemplazo el primero, donde está la letra B, reemplazo el segundo, y después hago el cálculo. Y ese cálculo es solamente seguir las reglas de la aritmética, que en este caso son fracciones, ¿no? Eso, eso. Ahora, ¿qué harían en la prueba M1? Lo más probable es que si preguntaran algo así, le van a contar un cuento. Le dicen, Juan tiene una máquina que hace tal cosa, ¿cierto? Entonces le ponen un contexto, un cuento. Y en realidad lo que va a hacer es lo mismo, pero le cuentan una historia, ¿ya? Lo otro importante acá era cómo yo transformo adecuadamente este 3 a 9 tercios. ¿Para qué hago eso? Porque la estrategia acá es igualar denominadores. Entonces, el que domina al final el problema es este 3. Ese 3 que está ahí, eh, tengo que dejarlo como tercio. Porque esta fracción a lo mejor la puedo amplificar, pero no simplificar más. Menos un tercio no se puede reducir más. Entonces, lo único que tendría que hacer es modificar el 3 y lo convierto en 9 partido por tercio. ¿Cierto? La amplifico al igual que abajo y trabajo de esa manera. ¿Ya? ¿No hay pregunta entonces? Están calladitos hoy día, sí, están concentrados. Ahora, en el 27, la misma historia. Tengo una operación binaria, se va a definir con otra fórmula, nada más. Hay que reemplazar el 2 y el 3. ¿Sí? Con mucho cuidado, entonces, este sería el A y este sería el B. Y lo reemplazo en la fórmula. ¿Cuánto va a quedar 2 operado con el 3 bajo esa operación círculo cruz? Primero va a ir el A, que sería el 2 ahí, solo, más esta fracción algebraica. 1, 1, más 1 partido por 3 porque este es 3 el B, y este es el A, ¿cierto? Me queda partido por 3 y todo eso multiplicado por A, que es 2. Y no se olviden del más 1, que se sumaría al último, más 1.
¿Por dónde empiezo a trabajar acá? Por esto. Este es lo que empezaría a trabajar. Pero fíjense que también yo puedo simplificar estos dos, o sea, sumar esos dos, ¿cierto? Se podría dejarlo como 3, 2 más uno 3 acá. Se podría para saltarme un paso nomás. Y voy a trabajar esta fracción. Uno sobre 1 entero, un tercio. De nuevo, este uno que está acá, lo voy a convertir adecuadamente en 3 tercios para poder sumarlo con el un tercio, ¿no? Eso es lo que haré. Entonces queda uno y abajo queda 4 tercios. Recuerde que está multiplicado por 2. ¿Y qué nos decía nuestra fórmula rápida? Nuestra fórmula rápida nos decía que si yo tengo uno partido por x partido por y, eso era y partido por x. O sea, damos vuelta a esta fracción siempre que x y el y sean distintos de cero. Por lo tanto, todo esto lo voy a, lo voy a reducir usando esta fórmula. ¿Cuánto quedaría? 3 cuartos, ¿o no? Me queda entonces 3 más 3 cuartos por 2. Este 2, ojo que multiplica solo al 3, pero lo que puedo hacer antes es simplificar el 2 con el 4, ¿no? Simplifico este, me quedaría 2 y 1, ¿o no? Por lo tanto, tengo que la fracción quedó en 3 medios. Y este 3 que está acá, lo convierto estratégicamente en 6 medios, ¿cierto? 6 dividido en 2 va a ser 3. Necesitaba transformarlo a medios para igualar denominadores. 6 más 3, 9, y el 2 se mantiene. Me quedó 9 medios. Listo. No es tan difícil, ¿no? Ya, así que practicar estos trucos de convertir estos enteros a fracción de manera apropiada. ¿Sí? Entonces solamente estoy maquillando el 3, lo convertí en 6 medios. ¿Se entiende eso, no? Lo que he hecho de convertir primero el uno. El uno lo convertí en 3 tercios. Lo voy a anotar porque la otra vez se ve un poco raro. El uno lo convertí en 3 partido por 3. Y así lo puedo sumar con el un tercio, quedándome 4 tercios. ¿Sí? Y después en este nivel ocupé esta fórmula que me permitía sacar el recíproco, el recíproco de 4 tercios o 3 cuartos, depende cómo quiera. Entonces, estoy mostrando Wolfram ahora, ¿lo ven, cierto? Profe, Sí. profe, entonces, para usted sacar el 4 tercios, disculpe que ahí me perdí, Ujú. para sacar el 4 tercios, usted solamente el uno que tenía uno más un tercio, el uno lo transformó en 3 partido en 3 y eso lo Claro, sumó al otro. Ahí claro. está, que ahí me había perdido. Esa, Ya, esa ya, ya. parte, al principio, cuando uno recién lo empieza a aplicar o a implementar esta estrategia, porque en el colegio como que no se usa mucho esta estrategia, lo que uno hace primero es escribir el número en esa forma, ¿ven? Yo tenía, como dijo Kaylee, uno más un tercio, ¿cierto? Entonces, claro, en la enseñanza media o uno le dicen, o en la básica le dicen, este uno está partido por uno. Sí, pero eso no me ayuda mucho, no me ayuda mucho. Es mejor convertir, en vez de que me quede uno partido por uno y después hacer el producto cruzado, todo eso es como perder el tiempo. Mejor uno dice, el uno lo convierto en 3 partido por 3. Entonces, en una primera instancia, cuando uno recién está aplicando este nuevo método, lo que hacemos es hacerlo, escribirlo. Uno lo escribe, ¿ven? 3 tercios más un tercio, 4 tercios, ¿cierto? Pero después uno lo hace mental, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos esta fracción, por ejemplo, 4 más uno partido por 7, o puede ser incluso menos, ¿cierto? Pongámoslo en menos, porque si no es como un número mixto, no tiene mucha gracia. Si yo tuviera 4 menos un séptimo, ¿en qué me conviene convertir este 4? Ese 4 debo convertirlo a denominador 7, ¿sí? Entonces amplifico al final este 4 partido por uno en 7 partido por 7. Por lo tanto, el 4 va a ser 28 partido por 7. 28 partido por 7 menos uno partido por 7 es 27 partido por 7.
eso debería hacernos el programa acá Wolfram, ¿se dan cuenta? Entonces uno lo puede ir practicando para que ya uno se salta ese paso y lo hace mental. Pero hay que tener bastante práctica porque si no se está arriesgando mucho a que lo tenga incorrecto, ¿no? Entonces, en un primera instancia uno lo escribe, este 4 lo convierto a 28 partido por 7, lo escribo, hago el cálculo, me da 27 partido por 7, pero después ya uno lo hace Ve- mental porque yo a veces me salto mucho los pasos porque como ya me manejo en algunas cosas. Otro ejemplo para que quede clarísimo. 5 menos, pongamos aquí, 1 partido por 4, ¿cierto? Entonces, este 5, ¿en qué lo voy a convertir? Tiene que ser en cuarto, porque la fracción dominante va a ser el un cuarto, ¿cierto? Este 4 es el que domina el problema, por decirlo así. Así que este 5 lo tengo que pensar en términos de cuarto. Yo sé que en una unidad hay 4 cuartos, por lo tanto, en 5 unidades tienen que haber 20 cuartos. 20 cuartos menos un cuarto me tiene que dar 19 cuartos. Y eso yo lo estoy practicando con calculadora, ¿se fijan? Para que me quede claro, ¿eh? 19 cuartos. Y incluso acá arriba podría poner un número más difícil, podría poner 5, aquí podría poner un 8 y este 5 lo convierto después, qué sé yo, en un 7. ¿Eh? Y eso después lo practico mental, y a veces me salto porque como lo practico, después los alumnos quedan ese pillados porque uno va más rápido. Si tengo un octavo acá como denominador, ¿cómo convierto ese 7 a denominador 8? ¿Cierto? Sería 56 partido por 8, ¿no? 56 partido por 8 menos 5 partido por 8 sería 51 partido por 8, ¿no? ¿Ven? Eso lo practico mentalmente con el apoyo del programa o de la calculadora para adquirir seguridad, ¿o no? ¿Ven? 51 partido por 8. Y me voy ahorrando pasos, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque Pero, cuando hay problemas muy largos, debo ganar tiempo, ¿sí? Díganme. profe, ¿cómo llegó al 51 partido por 8? Eso es magia nomás. No, lo que pasa es que el 7 que está acá, yo lo voy a convertir de esta manera. El 7 lo convertí en 56 partido por 8, ¿se fijan? Por lo tanto, ahora me queda 56 partido por 8 menos 5 partido por 8, eso es 51 partido por 8. ¿Eh? Entonces, en una primera instancia lo escribo, pero después con la experiencia uno lo va a hacer mental. ¿Para qué? Para ganar tiempo. Si uno está, yo entreno gente para la Capomir, que es una prueba que tienen que hacer los militares para entrar a la academia, y ahí el tiempo es, pero súper valioso. Son como 3 pruebas PAES que hacen ellos de álgebra, geometría y trigonometría. Entonces, el contexto en estos casos es el tiempo, marca mucho la pauta de cómo yo tengo que abordar los problemas, ¿se dan cuenta? Porque si yo ocupo la estrategia inadecuada, pierdo tiempo, pierdo tiempo, y si yo tengo un problema más complicado, por ejemplo, si esto estuviera en un denominador, ¿cierto? Si esto estuviera, por ejemplo, déjame ver si lo hace Word, ¿no? Se queda pegado, se quedó pegado. Déjame volver a la guía. Ya, después vemos eso del el WordHand, que se quedó pegado. ¿Quién está presente? Ahí están los 4 ahí. Luego no se conecta. Ya, entonces quedó claro el problema 27, ¿no? Para hacer el último y pasar a geometría. ¿Sí? Entonces, operación binaria en el 26, operación binaria en el 27, y ahora tenemos que hacer la operación ternaria en el problema final de la guía. Está cargando en este. El 33 creo que apareció en una PSU un poco vieja. Dice, se define la operación en los números reales. De esta manera, dice que A, B, parecido como es parecido como un par ordenado, ¿no? Y tiene una C acá arriba, que no es elevado, es una notación que ellos están utilizando para definir la operación ternaria de esta manera. Y me dicen que A distinto de C para que no sea cero el denominador. ¿Qué hay que hacer ahora? Evaluar con estos números. Entonces, lo primero que voy a hacer es transformar este 2 enteros un medio para no hacerlo dentro del problema. Entonces, ¿se acuerdan cómo se convertía este al número, en el número mixto a fracción impropia? Deberíamos hacer 2 por 2 4 más 1 5. Me queda 5 medios. Bueno, así que este va a ser 5 medios, correspondería al A. El B
va a ser el segundo, y este que está acá va a ser la letra C, el valor C, ¿no? Ya, pues entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría así, 5 medios, coma, 2 tercios, y el C arriba. Sí, pero no es un exponente, es una notación, ¿no? El ejercicio dice que, ahí se conectó, ahí sale, ahí sale. El primero, entonces, la letra A vale 5 medios, ¿cierto? Más B va a ir arriba. ¿Quién es mi B? El 2 tercios. Aquí va a ir 2 tercios. En el denominador va a ir A menos C. A vale 5 medios y C sería un sexto. ¿Sí? Ya, ahí reemplacé, pues. Entonces ahora, esa es la parte como súper importante que había que estar atento, cómo reemplazo adecuadamente. ¿Qué hace uno? Lo revisa, ¿no? Ya, primero reviso que el 2 enteros un medio esté bien, el 2,5 está correcto. Sería el primero, el segundo 2 tercios y el exponente, o sea, no es exponente, es una notación, ¿no? Un sexto, está arriba. A, B, C respectivamente. La primera, la primera, entonces, componente de esto sería el A. 5 medios, va ahí. Eso acá. Espérenme que no me aparece la herramienta. Entonces, este sería, no nos olvidemos, el A, el B y este es el C. El A sería 5 medios, ok. Arriba 2 tercios, que sería el B, está bien. Abajo sería A menos C, 5 medios menos un sexto, está bien. ¿Ven? Entonces, revisé. Eso también es importante en la prueba. Revisar, ser desconfiado. Y no revisar al último, sino que reviso línea a línea. Hago una línea, la reviso. Hago otra línea, la reviso. Porque si yo hago el problema y reviso al final, voy a tener que borrar todo para atrás. Y en esos problemas donde hay ecuaciones, cálculos largos, si yo reviso al final, estoy frito. Porque gasté mucho tiempo, voy a tener que borrar. Entonces, mejor revisar línea a línea y asegurarme de que esté bien. ¿Qué se hace entonces acá? Lo que tiene prioridad es realizar esta resta. Una vez que hago esa resta, hago la división. Una vez que tengo la división, hago la suma. Ese es el orden de operación que vamos a seguir. ¿Ya? Bueno, si nos damos cuenta, tengo 5 medios con un sexto. ¿Qué me, ¿Qué me conviene? Me conviene homogeneizar los denominadores acá, ¿o no? Entonces, lo puedo hacer aparte si quiero. Puedo hacerlo aparte y después reemplazar 5 medios menos un sexto y voy a homogeneizar los denominadores, o sea, igual denominador. Me conviene amplificar esta fracción por ¿cuánto? Por 3, ¿sí o no? ¿Para qué? Para que quede en sexto. Multiplico arriba y abajo por 3, quedándome 15 sobre 6 menos 1 sobre 6. ¿Entiendes esa parte, no? Para que quede en sexto. Y eso quedó 14 sextos. Simplifico por 2, eso es 7 tercios. Ahora reemplazo acá. Me quedó 5 medios más arriba 2 tercios y en el denominador quedó 7 tercios. Nuevamente, esta división quizá me conviene hacerla aparte, aunque acá no hay tanto problema, la puedo hacer ahí mismo, ¿cierto? 5 medios, lo vuelvo a poner, lo repito, 2 tercios queda tal cual por la fracción de abajo, que es la fracción divisor, invertida. Es decir, va a quedar 3 séptimos. ¿Qué hago ahora? Simplifico el 3 con el 3, me queda 1, 1, y quedó acá 2 séptimos. Entonces tenemos 5 medios más 2 séptimos, ¿o no? Y como son denominadores, que su máximo común divisor es 1, el mínimo común múltiplo, ¿cuánto va a ser? El producto. Ah, entonces tengo que amplificar cruzado. ¿Eh? Ahí sí que podemos hablar de amplificar cruzado. Amplifico este por 7 y este por 2, para que queden los denominadores 14. Entonces, nuevamente estoy homogeneizando las fracciones para poder sumarlas o restarlas, depende. 5 por 7, 35, 2 por 2, 4, quedándome 39 sobre 14. Esa alternativa, si la busco, no está directamente. Entonces tengo que convertirlo aquí a número mixto. ¿Cuántas veces cabe el 14 en el 39? 2, porque 2 por 14 es 28, ¿cierto? Y 28 para llegar a 39, 11. Y acá abajo queda 14. ¿Sí? Y ahí terminé.
Comprueba ahora. 2 por 14, 28. 28 más 11, 39. Está bien. Y ese es el resultado final. Largo el problema, ¿cierto? Pero lo importante es que aplicamos casi todas las operaciones que sabemos de fracciones. Sería la letra B. ¿Se dan cuenta? Entonces, la operación en este caso ternaria me llevó a realizar una resta. Después dividí, multipliqué, sumé, usé todo lo que sabía. Amplifiqué adecuadamente, ¿o no? Y si yo puedo ahorrar tiempo, en algún paso eso va al final a sumarse, porque como la prueba son 65 preguntas en M1, requiere un promedio de 2 minutos y tanto. Si yo ahorro y hago esto, por ejemplo, en 2 minutos, estoy ya guardando 20 segundos, 30 segundos para otra pregunta, ¿no? Y puedo hacerla, quizá la prueba hasta la puedo hacer 2 veces. Me acuerdo hace tiempo cuando yo di la primera PSU, yo hice la prueba 2 veces entera. ¿Por qué? Porque era rápido. Entonces me permitió hacerla 2 veces. Cada ejercicio lo hice 2 veces. ¿Pero por qué? Porque uno tiene estrategias para aumentar su tiempo, o sea, disminuir su tiempo, aumentar la velocidad. ¿Dudas hasta ahí? Esta va a ser la parte de hoy entonces de repaso de racionales para que pasemos a geometría. No sé si les queda alguna pregunta, duda. Benjamín, Isaac, Isidora, Hailey, ¿no? ¿No? ¿No hay duda? Ya. De todas formas, tenemos que seguir siempre volviendo a esto de racionales, una materia extensa, ¿sí? Después hay problemas aplicados. Otra guía que yo les envié es la guía de geometría. Geometría corresponde a otro eje. Para que nos vaya bien en geometría, tenemos que tener claras las operaciones con fracciones y también resolver algunas ecuaciones de primer grado, ecuaciones sencillas, ¿ya? Que también aparecen fracciones. Entonces, si yo tengo clara la operación con fracciones y tengo claras las ecuaciones de primer grado, geometría no se me va a hacer difícil, ¿ya? Porque es el requisito que tiene la geometría. Entonces, uno podría partir en geometría definiendo varias cosas primitivas, como un punto, una recta, un segmento, ¿ya? Pero nosotros vamos a partir desde lo que es el ángulo. Esta clase es sobre ángulos y triángulos. Y van a haber varias definiciones básicas. ¿Qué se va a entender como ángulo? Dice aquí que es una figura plana formada por dos segmentos de recta que se cortan en un punto. Algunas definiciones de lo que yo trabajo las saqué del diccionario de un mexicano que es el apellido Apolinar, no me acuerdo el nombre bien. Y algunos dibujos igual, pues. Entonces, eso creo que está en la bibliografía de mi resumen. Algunas definiciones son de ahí, ¿sí? Y bueno, no tienen derecho de autor porque él lo hizo gratuito. Así que esta definición es algo que debe ser del libro de él. Entonces, es una figura plana formada por dos segmentos de recta que se cortan en un punto. Es decir, algo así, ¿o no? Este es el punto, llamémosle O, y son dos segmentos de recta, o incluso segmentos. Cuando hablamos de segmento, hablamos de un tramo, un tramo de una recta, o sea, algo finito, ¿cierto? ¿Dónde ocupamos los segmentos? Por ejemplo, para hacer un plano en dibujo técnico, eso está hecho con puros segmentos, y son longitudes finitas. ¿Sí? Cuando hablamos de una recta o de una semirrecta, hablamos de cuestiones que no tienen fin. Entonces aquí se me forma un ángulo que vamos a llamar alfa. ¿Sí? Generalmente designamos los ángulos con letras griegas, alfa, beta, gamma. ¿Y qué sistema vamos a utilizar para medir ángulos? Una cosa es un ángulo y otra cosa es la medida del ángulo. ¿Se dan cuenta? Es como que pensemos en una persona. Una cosa es la persona entera como ser de la persona y después hablamos de las características de la persona como sus medidas de altura, su nombre, ¿cierto? Su edad. Acá igual, pues, cuando hablamos de un ente matemático como un ángulo, este ángulo tiene ciertas características, como su nombre, su medida, ¿ya? Que no es lo mismo, ¿cierto? No es lo mismo su medida al mismo ángulo al ser del ángulo. Entonces dice, el sistema más usado para medir ángulo es el sexagesimal, ¿ya? Sexagesimal tiene que ver con 60. Dice, dividimos el círculo entonces en 360 partes iguales. ¿Por qué? Porque 60 y 360 tiene muchos divisores. Eso viene desde los babilonios de hace mucho tiempo. La base 60 va a ser relevante por eso, porque tiene muchos divisores. Si ustedes van a Wolfram, quieren seguir aprendiendo cosas, miren, vamos a ir acá al Wolfram y vamos a colocar
de 160, pero vamos a colocar en Natural Language. Colocamos factor 360. ¿Sí? ¿Lo ven ahí el botón? Entonces, cuando coloco eso, utiliza el teorema fundamental de la aritmética para primero factorizar el número. ¿Se acuerdan que vimos eso en la primera clase de números? Donde el teorema fundamental de la aritmética me permitía factorizar el número en factores primos. Si el número es primo, va a ser el mismo, ¿no? Pero en este caso, 360 se puede descomponer de esta manera. 2 al cubo, que es 8, por 3 al cuadrado, 9, y por 5. ¿Sí? Y luego, acá abajo me da los divisores positivos. Son hartos, ¿no? 24 divisores positivos. Esa es la gracia de usar el 360, porque yo cuando hablo, incluso el 60 también tiene hartos. Miren, si pongo 60, van a ser varios. Y nosotros cuando hablamos de la hora, tenemos, una hora tiene 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos. Ven, todos los divisores que tiene el 60, 12 divisores. ¿Qué me permite eso? Dividir la hora en partes iguales y que sean exactas. Por eso yo cuando hablo de un cuarto de hora, ¿cuántos minutos son? 15 minutos, ¿ven? La tercera parte de una hora, 20 minutos. Y así, pues, ¿ven? Porque se puede hacer eso. En cambio, si yo dividiera la hora en 100 minutos, no tiene mucha gracia porque el 100 no tiene tantos divisores. Si yo colocar acá, factorizar el 100, quizá no me sirva tanto. ¿Ven? Tiene estos nomás, 9 divisores, tiene menos. ¿Cierto? Entonces, por eso se usa el sistema sexagesimal, tanto para la hora como para los ángulos. Tomamos el círculo completo, lo divido en 360 partes. Y a ese ángulo le llamamos perigonal o completo. Ahí está, ¿ven? Estos dibujos son del profesor Apolinar de México. Así que después pueden ver el libro, aparecen los mismos dibujos. Yo respeto la bibliografía de los autores, por eso lo tengo que nombrar. Entonces, el ángulo completo o perigonal mide 360 grados en el sistema sexagesimal, que es el que vamos a usar para la prueba. Luego, la mitad de ese ángulo del perigonal se llama extendido o llano, que es el de 180 grados. ¿Se fijan? Entonces, en otros sistemas, 180 grados no va a correr, porque vamos a hablar, por ejemplo, de los radianes en función de pi radianes. ¿Sí? Pero se define entonces el ángulo extendido como la mitad de un completo. ¿Ven? El completo lo divido en dos, me da un extendido o llano. Es como en músico cuando uno habla de la redonda, la mitad de una redonda, ¿cierto? Le da esta otra nota y la mitad de esa es parecido a la música. Vamos definiéndolo así. Y luego, la mitad del extendido o llano me da el ángulo recto, que vale, en este caso, 90 grados. ¿Sí? Porque estamos utilizando el sistema sexagesimal. ¿Se dan cuenta? Entonces, perigonal 360, el extendido 180 y la mitad sería recto, que en este caso vale 90 grados y se representa de esa manera con el cuadradito. El ángulo que no tiene medida es el ángulo de 0 grados. ¿Sí? Acá faltaría ustedes le colocan después el cerito arriba, este, el grado, ¿cierto? Faltaría poner no es un cero solo, porque sería un cero número, pero esto es un 0 grados. Es el ángulo nulo. Por ejemplo, cuando dan las 12 del día o las 12 de la noche en el reloj, ahí tengo 0 grados. Luego, si voy aumentando, voy moviendo, ¿cierto? Los dos segmentos que forman el ángulo, en ese tramo, antes de llegar a 90, se llama un ángulo agudo. Por ejemplo, si tuviéramos 30 grados, ese es un ángulo agudo. Hay infinito, ¿cierto? Hay infinito. Pero se define de esta manera, es decir, es menor que 90 y mayor que 0 grados. Aquí de nuevo faltó el cerito ahí arriba. ¿Ya? Y después llego a un ángulo recto. Llego a un ángulo recto de 90, sigo aumentando y cuando estoy entre 90 y 180 se llama ángulo obtuso. ¿Y esto por qué es relevante? Porque le da el nombre después al triángulo rectángulo que está acá. ¿Ven? El triángulo rectángulo tiene un ángulo recto, el triángulo obtusángulo tiene un ángulo obtuso. ¿Ven? Entonces le da el nombre a otro objeto matemático. Así pasa mucho en matemática que un nombre o una definición me lleva a otra. ¿Sí? Entonces, si yo no sé lo que es un ángulo obtuso, no voy a entender lo que es un triángulo obtusángulo, etcétera, ¿o no? Así que el ángulo obtuso va de 90 a 180, sin ser ninguno de los dos valores extremos. Por ejemplo, un ángulo de 120.
¿cierto? Si sigo aumentando, llego al ángulo llano de 180, y si sigo aumentando, voy a estar entre 180 y 360. Ahí, por ejemplo, podríamos tener un ángulo de 270, como ejemplo, ¿cierto? Como ejemplo, 270. Y si sigo aumentando, llego al completo. Y luego yo podría seguir dando vueltas, o sea, tener un ángulo de, por ejemplo, 400. Pero ahí daría una vuelta completa más 40 grados extras, ¿o no? Por eso los ángulos son infinitos. Yo podría seguir dando vueltas, 360, después otra vuelta más, 720, después sería 1080, creo que, ¿o no? 360 por 3 son 1080, ¿cierto? Entonces tengo infinitos ángulos, pero cuando estamos en la geometría plana o de este estilo, trabajamos hasta 360, y después en trigonometría, en el plano cartesiano, vamos a trabajar con ángulos más grandes, ¿cierto? Como por ejemplo 2000 grados, ¿cierto? Sería dar vueltas y ver lo que me sobra. ¿Preguntas hasta ahí de estas definiciones? No, son definiciones, pues se le ponen nombre a estas cosas que están en cierto rango. Y luego estos nombres van a dar nombre a los triángulos respectivos, como el rectángulo, estos ángulos. Lo que no preguntan mucho en la prueba, y por eso me lo salté acá, es que un ángulo de 0 grados, perdón, de 1 grado, se puede descomponer en 60 minutos, así, 6 con la comita arriba. Y a su vez, 1 minuto se puede descomponer en 60 segundos. Eso es raro que lo pregunten en la prueba, pero quizás para la M2 podemos retomarlo, pero es raro que lo pregunten en la PAE. ¿Sí? Pero puede ser una pregunta de M2, quizás. ¿Ya? Eso más que nada cuando queremos darle más exactitud o a un ángulo. Por ejemplo, tenemos un ángulo de 40 grados, 20 minutos y 32 segundos. ¿Sí? Podemos darle más precisión de esa manera, ¿ya? Pero generalmente no son preguntas de par. Y ojo, la nota que estamos diciendo acá, usaremos alfa para referirnos tanto al ángulo como a su medida, ¿cierto? Una cosa es el ángulo en sí, como figura geométrica, y otra cosa es la medida. La medida generalmente ocupa esta escritura en la matemática más moderna, es la medida, esa m de medida, paréntesis, del ángulo alfa. Pero nosotros, para evitar toda esa escritura excesiva, vamos a decir que esto es alfa nomás, que es lo que hace la PAE. ¿Sí? Demre lo hace así nomás, y nosotros vamos a seguir la escritura de Demre. ¿Sí? ¿No hay preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿No? No. No, profe. Ya. Ahora, otras definiciones básicas es la bisectriz. ¿Ya? Recuerde que bi o bis significa dos. Dos. En este caso, bisectriz significa una recta o un segmento que divide un ángulo en dos medidas iguales. Por ejemplo, 40 grados y 40 grados. ¿Sí? Entonces puede ser un segmento o una recta o un rayo que divida un ángulo en dos partes iguales. Eso es una bisectriz y lo vamos a ocupar después. Después tenemos ángulo adyacente, que es cuando tienen dos ángulos, el vértice y un lado común. Entonces vamos a decir que son adyacentes. A veces le llaman contiguo en algunos libros, pero es mejor usar adyacente. Están pegaditos, ¿cierto? Los ángulos adyacentes. Ahora, si tengo dos ángulos adyacentes que suman 90 grados, se llaman complementarios, ¿ya? Pero no es necesario que estén adyacentes. Podría tenerlos separados también. Podría tenerlos así, alfa, beta, y si suman 90 se llaman complementarios. Solo que casi siempre se usa más que nada cuando están adyacentes, cuando están pegados, pero puede ser que no estén pegados. Complementario, entonces, suman 90, suplementarios 180. Entonces, suplementarios suman 180 y complementarios suman, eso tiene que aprenderse. ¿Ya? Complementarios 90, suplementarios 180. Lo de ángulos entre paralelas lo vamos a dejar por ahora ahí, porque eso es para otra clase. ¿Ya? Sería mucho meternos en eso de las paralelas. Lo que vamos a avanzar ahora es cómo se clasifican los triángulos. ¿Sí? Para definir un triángulo, tenemos que ir un poco más atrás y definir lo que es una poligonal. ¿Ya? Si vamos a un diccionario de matemáticas, vamos a ver que una poligonal va a ser la unión de segmentos de esta manera. ¿Sí? Algo así, entonces, es una poligonal. Eso es una poligonal. ¿Ven? Un segmento uno detrás de otro. Eso es una poligonal. Entonces, cuando yo cierro una poligonal de tres
segmentos, se me forma un polígono, ¿sí? Que es el polígono más básico, que es el triángulo. Esto que está acá es una poligonal de tres segmentos, pero no es un triángulo, ¿no? Por eso alguien me dice, un triángulo tiene tres lados. Es que esto también tiene tres lados, pero no es un polígono, es una poligonal, ¿sí? Si yo cierro acá esa poligonal, ahí es un polígono, ¿eh? Entonces, cuando yo cierro una poligonal, se transforma en un polígono. Y el polígono más sencillo sería el triángulo, porque no hay polígonos de dos lados, ¿no? Un polígono raro, porque no sería recto, sería curvo, ¿no? No sé cómo se llamaría un polígono. En otro universo a lo mejor existe un polígono de dos lados, pero en el universo de nosotros, el polígono mínimo, de mínima cantidad de lados, es el triángulo. Por eso acá se define el polígono en función de la poligonal, ¿sí? Esto sería entonces una poligonal, una especie de camino, polígono, o sea, un segmento tras segmento. Por ejemplo, A, aquí lo borré. Por ejemplo, este vértice va a ser A, este B, C y así, ¿no? Están todos seguidos, poligonal, polígono cerrado de tres lados, es un triángulo. ¿Qué cumple el triángulo en la geometría plana? Ojo que esto es en la geometría plana. Geometría plana o euclidiana, de Euclides, tiene cientos de años, estos miles de años debe tener. Entonces, en la geometría plana, la suma de los ángulos interiores en el sistema sexagesimal es 180 y la de los exteriores 360. Se puede probar eso. Ojo que hay otras geometrías, yo les comentaba al otro curso, que son geometrías no euclidianas. En las geometrías no euclidianas, la suma de los ángulos internos va a sumar más que 180 o menos que 180. O sea, depende si yo el triángulo lo hago encima de una esfera o una hiperboloide, ¿cierto? O una elipse, ¿cómo van a ser la suma de los ángulos? Por ejemplo, acá dice que, esta gata me está molestando. No sé si se ve la imagen ahí de la figura, ¿ven? Ahí tengo una esfera. En la esfera, la suma de los ángulos interiores de un triángulo da más que 180. En la figura que tengo abajo, que es como una silla de montar, vale menos que 180 la suma de los ángulos interiores. Y en la geometría plana, que es la que se ve abajo, vale 180. Entonces tienen que saber que hay geometrías que no son euclidianas. La que le van a evaluar a ustedes en la PAES es solamente la geometría euclidiana. Pero yo tengo que decirle que existen otras geometrías, porque después llegan a la U, hacen matemáticas, físicas, y el profe nunca me dijo que existían otras geometrías. Y estas geometrías, ¿dónde se estudian? Se estudian en física también, en relatividad. De hecho, esa imagen debe ser de relatividad, relatividad general, porque aparecen los omegas como las curvaturas. ¿Ya? Y esto lo empezó ya Gauss, con otra gente más, pero principalmente fue Gauss, después Lobachevsky. Hay varios aportes ahí, pero Gauss lo que pasa es que no publicó esto de las geometrías porque no euclidiana, porque era como ir en contra de lo que estaba establecido, porque estaba clara la geometría euclidiana, entonces dudar de eso ya quedar como mal él, entonces prefiere no hacerlo. Empiezan a haber otros matemáticos que avanzaron en esta geometría no euclidiana, y después con Lobachevsky ya también empieza algo más fuerte. Lobachevsky es el que desarrolla más cosas en la geometría no euclidiana. Parece fue Riemann, con otras geometrías, con otras formas de hacer geometría. Ahí está Gauss, ¿ven? Ustedes pueden ver algunos videos después de estas geometrías no estándar, geometrías no euclidianas, ¿sí? Bolyai creo que también fue el que trabajó en estas geometrías, ¿ya? Es como tema cultural que hay que saber para que, por si acaso, más adelante quizás estudien más matemáticas, le va a servir. ¿Qué me interesa que veamos ahora? ¿Cómo se clasifican los triángulos? Entonces, dado que los triángulos tienen ángulos interiores y tienen tres lados, yo podría hacer dos tipos de categorización. Sabemos que la suma interior de los tres ángulos tiene que ser 180, ¿ya? Y que puedo clasificarlos también de acuerdo a sus lados. Entonces, de acuerdo a sus tres lados, voy a tener los equiláteros, los isósceles y los escalenos. Equilátero va a ser un triángulo que tenga sus tres lados iguales. Igual medida, o sea, se dice que son congruentes. Cuando hablamos de igual medida, hablamos de que son congruentes. Isósceles solamente tiene dos lados iguales, ¿sí? Isósceles, recuerden que iso significa igual y celes significa piernas. Entonces, haga cuenta que estas dos son piernas. Las piernas del triángulo son iguales. El equilátero tiene las tres iguales, ¿sí? Los tres lados iguales.
Uno podría decir, bueno, ¿y el equilátero entonces es un isósceles? Porque también tiene dos iguales. No, el equilátero es un caso distinto del isósceles. Son excluyentes las categorías. ¿Sí? Y el escaleno, escaleno viene del griego escalenos, que significa diferente. El escaleno tiene todo diferente, los lados y los segmentos. Vamos a marcarlo ahí con una rayita, dos rayitas, tres rayitas, diciendo entonces que son distintas sus medidas. ¿Ya? Entonces, esta categorización es de acuerdo a sus lados, pero tengo otra forma de categorizar los triángulos que es de acuerdo a sus ángulos interiores. Tengo entonces acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Los acutángulos son aquellos que tienen sus tres ángulos interiores agudos. O sea, cada uno de estos ángulos no puede superar los 90 grados. ¿Sí? Un triángulo en la geometría plana, como mínimo, tiene que tener dos agudos, como mínimo. ¿Sí? No puede tener dos rectos ni dos obtusos, ni tampoco un obtuso y uno recto en la geometría plana. ¿Por qué? Porque se pasaría de los 180, ¿no? ¿Se entiende esa parte, no? Siempre en la geometría plana un triángulo tiene que tener al menos dos agudos. No puede tener dos rectos o dos obtusos o un recto y un obtuso, ¿cierto? Porque se pasaría de los 180 grados. Entonces, en el primer caso, el triángulo acutángulo tiene los tres ángulos interiores agudos. Por eso el equilátero siempre va a ser acutángulo, siempre, porque si tengo que la suma me da 180 y se reparte en partes iguales, cada uno es 60, que son agudos, ¿o no? Por lo tanto, el equilátero siempre es un acutángulo. No existe un equilátero rectángulo ni un equilátero octángulo. No existe. Habría una contradicción ahí. Entonces, no existe esa figura. Pero sí existiría un isósceles acutángulo, un acutángulo escaleno. Aquí lo que puse yo son ejemplos. También existen los triángulos rectángulos, que es una categoría distinta al acutángulo, porque en el acutángulo tiene que tener todos sus ángulos agudos. En el rectángulo tiene que tener dos agudos y uno recto. Por ejemplo, acá, pues, este que está al medio, que dice 6 6 6 raíz de 2 es un rectángulo isósceles. Este al final es la mitad de un cuadrado. Corto un cuadrado por la diagonal y me queda un rectángulo isósceles, ¿cierto? Y este último que está acá es un escaleno rectángulo, que tiene los tres lados distintos. Justo acá le puse un trío pitagórico, 3 4 5 los tres lados distintos y un ángulo recto. Y estos dos ángulos que se forman acá, este alfa que está aquí con este beta, siempre van a sumar 90 grados, siempre, ¿ya? Porque como ya tiene 90 acá, los demás tienen que darme 90. Este alfa con este beta tiene que ser 90 grados. Independiente si yo lo sé o no lo sé, tienen que sumar eh, 90 grados esos dos, ¿ya? Y la tercera categoría aquí son los obtusángulos, y va a tener la siguiente combinación: obtusángulo isósceles y también obtusángulo escaleno, ¿eh? Así que solamente tenemos siete tipos de triángulos en la geometría plana. No hay más. Siete. Pues si se agarra un triángulo al azar, tiene que ser una de estas siete categorías. Y aquí le puse ejemplo. Le puse ejemplo. Acá se ve que este obtusángulo isósceles tiene dos ángulos de 30, ¿ven? Y lo que me falta para llegar a 180 es 120. Ahí están los obtusos, ¿cierto? 120 más 60, 180, ¿ven? En cambio, este otro va a ser escaleno y también va a ser obtusángulo. Tiene un ángulo obtuso de 125, más 35 más 20 me da 180, ¿eh? Y los tres lados, ¿cómo son los tres lados? Diferentes, ¿ya? Así que esas son las siete categorías de triángulos que vamos a ver. No sé si les queda claro o no la categorización de los triángulos. ¿Sí o no? Más o menos. Pero principalmente lo que hay que conocer es el equilátero, el isósceles y también el isósceles rectángulo. Esos van a aparecer harto, van a aparecer mucho, porque, bueno, y el isósceles, o sea, y el escaleno rectángulo también, porque va a ser la mitad de un rectángulo. ¿Se dan cuenta? Eh, Escaleno acutángulo no aparece tanto, igual que los tusángulos a veces, pero principalmente conocer muy bien el equilátero porque nos van a preguntar su área, su perímetro en función del lado. En la M2 vamos a utilizar este triángulo para definir algunas funciones, unas razones trigonométricas.
igual que el que está acá al medio, para sacar el seno y el coseno de 45 y también la tangente, vamos a ocupar un triángulo de este estilo. Así que retomamos nuevamente esto en trigonometría. Ya, voy a continuar un poquito. ¿Qué hay que acordarse de triángulo? Para sacar el perímetro, va a ser fácil el perímetro de un triángulo porque es sumar los tres bordes nomás, por los tres lados. ¿Sí? Acá falta un ángulo recto, que es para sacar el área, ¿cierto? El área de un triángulo se va a calcular como esta base por esta altura dividido por 2, ¿cierto? O sea, sería base B por esta altura H dividida en 2. ¿Ya? Hay otras fórmulas para sacar el área de un triángulo, como la fórmula de Herón, que la vamos a ver después. Pero por ahora pensemos en esta solamente. Base por altura partido por 2. Y también depende de la altura que yo tenga, porque quizá me van a dar otras alturas, ¿cierto? Podría ser que a mí me den esta altura o me den esta otra altura, esta de acá, ¿ves? Porque hay más altura. Esta es la altura 1 recién. Hay una altura 2 y una altura 3. Tiene tres alturas el triángulo, ¿cierto? Pero pensemos por ahora que me dan una sola altura, que me dan solamente esa altura, entonces digo base por altura dividido en 2, pero también se puede calcular con otras alturas. Ahora, ¿qué más? Bueno, hay otras cosas en el triángulo. Si, esto lo vamos a saltar por ahora, que son las desigualdades triangulares. Vamos a hacer algunos problemas y de ahí nos devolvemos a la materia, ¿sí? Para que vamos agarrando algunos conceptos. Cuando hablamos de ángulos complementarios, estamos viendo lo que me falta para llegar a 90, ¿no? Entonces, hallar aquí en cada caso, ¿cuánto me faltaría aquí para llegar a 90? Serían 60, ¿no? Por lo tanto, vamos a decir que 60 es el complemento de 30, lo que me falta para llegar a 90. Al igual acá, pues, tengo que ver lo que me falte para llegar a 90 a partir de 15, ¿cierto? ¿Sería cuánto? 75, ¿no? ¿Por qué? Porque 75 más 15, 5 más 5, 10, y ahí me quedan 90, ¿no? Así que el complemento de 15 va a ser 75 grados, ¿cierto? El complemento. ¿Ya? Igual acá, pues, me faltarían 40 grados. ¿Sí? Complemento y suplemento, eso es sencillo. ¿Ya? No, no es tan complicado de calcular. En la segunda parte, ya esto lo pueden hacer ustedes de tarea, pues, que es lo que me falta para llegar a 90. El complemento de 60, eso se los dejo de tarea y lo vamos a revisar en la tutoría de la próxima semana. Creo que tenemos tutoría. ¿Ya? Recuerden que nosotros tenemos hoy matemática y mañana vamos a tener física. ¿Sí? Y la próxima semana creo que son tres clases, no recuerdo bien, pero les voy a recordar por interno. Creo que son tres clases la siguiente semana. ¿Cómo saco el suplemento? El suplemento es lo que me falta para llegar a 180. Aquí ya tengo 45. Por lo tanto, lo que me estaría faltando, ¿cuánto es? ¿Cuánto sería lo que me falta para llegar a 180 a partir de 45? No me diga 145, ¿cierto? Son 135. 135 entonces va a ser el suplemento de 45. ¿Ya? Y los demás los completan ustedes, porque son sencillos, son sumas nomás. ¿Ya? Me interesa que hagamos algunas ecuaciones. ¿Ya? Y esas ecuaciones aparecen acá, en el ítem 5. ¿No? Igual eso también lo pueden completar y lo revisamos en la tutoría. Dice en el ítem 5, calcule el valor de x en las figuras que se muestran a continuación. ¿Sí? Esto requiere que nosotros conozcamos los teoremas o axiomas iniciales y también que sepamos resolver ecuaciones. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Qué tenemos que acordarnos? Bueno, vamos a utilizar en algunos casos que los ángulos opuestos por el vértice miden lo mismo, ¿cierto? Eso me imagino que ustedes se acuerdan de que los ángulos opuestos por el vértice miden lo mismo. Eso es un pequeño teorema, un teorema chico. No es un axioma, se deduce a partir de los axiomas. ¿Ven? S es igual a S. ¿Qué podría hacer aquí yo para calcular el valor de X en esta figura? Si me doy cuenta, podría hacer esta suma, que me da 180, ¿no? O la otra opción sería que todo esto suma 360. Voy a llegar a lo mismo, ¿cierto? Voy a preferir entonces hacer que esto sea igual a 180.
y digo x más 2x debe ser igual a 180 grados, o sea, un ángulo llano o extendido. Y resuelvo la ecuación. X más 2x, 3x, igual a 180. Divido por 3 en ambos lados y quedó que x es 180 tercios. Y eso sería 60. Ahí terminé, bueno, ahí está listo. Puede ser que me pregunten otra cosa. Por ejemplo, si acá le ponen una letra A, aquí le colocan una letra B y aquí le colocan una letra C, me preguntan, ¿cuánto va del ángulo A, B primero, B a C? O, bueno, es lo mismo que el ángulo, me dicen el ángulo CAB es el mismo, ¿no? Ese ángulo sería esto, ¿no? BAC, que vale 2x, pero 2x sería 60 por 2, es decir, 120, 120 grados. ¿Eh? O sea, al final respondo la pregunta que me están haciendo. Me podrían preguntar por ese ángulo, BAC o CAB, ¿o no? Me podrían preguntar por ese. Como me dicen, saque la bisectriz, por ejemplo, de este. O pueden decirme, calcule este ángulo. ¿Sí? Entonces yo teniendo el valor de x acá, puedo sacar todo lo que hay en la figura, ¿cierto? Rellenar y completarlo todo, ¿no? ¿Dudas? ¿Se entiende, no? Que hay que saber resolver ecuaciones de primer grado para poder dar una respuesta. Ya, sigamos. Vamos a hacer este problema. ¿Ya? Dice que tenemos x aquí, x acá, si son iguales, y por otro lado tenemos esto igual a esto. Se podría hacer ese cálculo, ¿no? No sé si este estaba bien hecho, pero hay que revisar, porque a lo mejor no da, ¿no? A ver, veamos. Lo que podría hacer sería que esta suma sea 180 y estos sean iguales. Hay que ver si da o no. O podría hacer que la suma total me dé 360. También puede ser así. A ver, hagamos la suma total igual a 360. Tendríamos x más 40 más x más 2x menos 15 igual a 360. ¿Sí? Vamos a ver si da, porque a lo mejor no da. Tengo cuántas x acá. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. 5x. Lo demás lo paso al otro lado. 360 más 15 grados. Ya, este es un 15 grados. Pónganle ahí 15 grados. Y este 40 también. Este 40 lo dejamos en el lado derecho como menos 40. Tengo 5x. 360 más 15. Primero hago la resta mejor. 360 menos 40 son 320. 320 más 15 son 335, ¿no? A ver, 360 menos 40, 320 más 15, 335. Y el x sería entonces 335 dividido en 5. Y eso es 67 grados. ¿Ya? Eso es el resultado final. Ahora, parece que este problema tenía un error porque cuando yo reemplazo el x, no sé si da bien, pero comprobemos. Comprobemos. Si este es 67, este sería 67, ¿no? El que está enfrente. 2 por x menos 15 me quedaría 2 por 67 menos 15, eso es 119. Y luego acá tengo 67 más 40 son 107. ¿Ven? Sí, pues tenía un error el problema, ¿ven? Tiene un error el ejercicio porque estos son iguales, pero los que están enfrente no son iguales. Entonces, ahí tiene un defecto el problema, ¿ya? Entonces, lo vamos a arreglar al tiro. Está mal hecho. ¿Sí? Yo no lo hice por si acaso. Lo copié, pero no me di cuenta que tenía un error. Entonces, lo que vamos a hacer es eliminar esta X de acá, porque hay una inconsistencia. Y solamente lo que vamos a hacer es igualar X
más 40 lo vamos a igualar a 2x menos 15. Eso podemos hacer, ya que llegamos en general a una inconsistencia. O sea, al final el problema no tenía solución, ¿cierto? No tenía solución. 2x, paso este restando, menos x, y el otro lo paso sumando. 40 más 15. Y eso es 55. Y en el lado derecho me quedó x. Ya, ahí sí tiene sentido. Entonces, acá me daría 95. Y cuando hago este cálculo, 2 por x sería 2 por 55 menos 15. Eso es 95, ¿eh? Y ahí sí que me da bien. Y ahora podría encontrar este de acá, diciendo 180 menos 95 es 85. Ahí está bien, ¿ven? Entonces, ese otro x que estaba ahí debería haber sido otra letra, una y, por ejemplo, para que dé bien, pues si no, no va a dar el ejercicio porque se llega a una contradicción. Cuando llegamos a contradicciones es porque no hay solución del problema. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Alguna idea? ¿Quiere hacer alguno especial de acá o no? Nos quedan como 5 o 4 minutos. Podemos hacer alguno de aquí. Queda más materia, pero eso lo dejamos para la tutoría, ¿ya? No sé si quieren hacer alguno especial de acá. Díganme ustedes, pues, yo lo hago. ¿Cuál queréis ¿Puede que haga? agrandar la imagen, profe? Ya. Ahí, así o no. Así, No, todavía no sé. ahí. O lo hago más grande. O lo achico más. ¿Cuál quieren hacer? Es que se quedó pegado parece ahí la imagen. Ya. Ahí sí estoy compartiendo. Voy a sacar la mía. ¿Cuál queremos hacer? Ahí sí se ve, ¿o no? El de al lado. Este, El, al lado del el último que desarrolló. El X más 40, la que está al lado del 5X. ya. Este, 5i x 2i más 24, ¿cierto? Ya. Bueno, Sí. ese problema igual nos da la pauta como para abordar otros ejercicios, otros problemas, porque si se dan cuenta, cuando yo empiezo a plantear ecuaciones, si planteo esta ecuación y yo digo x más 2i más 24 grados, este es un 24 grados, eso es 180, ¿no? Y eso es verdadero. Pero ¿cuál es el problema? Que en esta suma tengo dos variables, tengo x e y, entonces no me sirve para resolver el problema. O sea, aunque sea verdadera la igualdad, no me sirve. Ya, voy a borrar esto y voy a decir que mejor igualo estos dos. Entonces voy a igualar 5i con 2i más 24 grados. ¿Ya? Entonces, porque yo ahí tengo una ecuación de primer grado con una incógnita. Paso este 2i restando y me queda 5i menos 2i igual a 24. Por lo tanto, i vale 24 partido por 3, ¿cierto? Porque este quedan 3, hagámoslo de paso por paso. 3i igual a 24 grados, así que i sería 8, ¿no? ¿Cierto? 8 grados. Ya encontré el valor de y, ya encontré el valor de y. Así que si yo reemplazara el valor de y, 5 por i sería 5 por 8, 40. Y aquí también me debería dar 40, ¿no? Porque 2 por 8, 16, 16 más 24, 40. Y teniendo este 40, yo puedo sacar el valor de x, ¿cierto? Porque x más este me daría 180. Así que vale 140 el valor de x. Hay que fijarse en el enunciado. En el enunciado, lo que me están preguntando es por el valor de x, creo, ¿no? Se calcula el valor de x en las figuras que se muestran a continuación, ¿cierto? Entonces, el valor de y no me interesa. Yo quiero calcular x. Entonces, el y era como un paso intermedio que yo debo hacer. ¿Ya? ¿Entendió el problema, no? Que no podía empezar con esa igualdad. O sea, si yo empiezo con esta igualdad, no llego a nada. Tengo que empezar igualando estos dos ángulos porque son opuestos por el vértice. Ya, el último para hacer y terminamos. ¿Cuál quieren hacer? Tienen ese, tienen el del triángulo, hay varios que son interesantes cada uno de ellos.
Ahí, Puede ser el de la cruz arriba, este, el 2A, donde sale. No, 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 el que está al lado de ese. X, Y, X, ya, Z, Y, ya. Z. Bueno, ese de ahí también vamos a utilizar nuestro teorema pequeño que dice que los ángulos opuestos por el vértice miden lo mismo. Entonces, ¿qué se deduce de la figura? Si nos damos cuenta, este X va a ser igual a Y, ¿no? Entonces, vamos a anotar acá, X es igual a Y. Correcto. ¿Qué otra igualdad tenemos? Tenemos que el Y va a ser igual al Z. Ah, entonces este Y también va a ser igual al Z. Y por lo tanto, se deduce que X tiene que ser igual a Z, ¿o no? Por transitividad, y además me lo dan acá. Me dan nuevamente, o sea, me están repitiendo lo que yo deduje, de que X tiene que ser igual a Z, ¿cierto? O sea, de lo que yo deduje acá arriba, que X igual a Z, me lo confirman con la tercera igualdad. Ahora, ¿qué se puede hacer? Lo que yo puedo hacer es decir, estos tres suman 180, o el total igual a 360, como yo quiera. Entonces voy a decir que todo suma 360. Entonces me quedaría X más Y más X más Z más Y más Z tiene que ser igual a 360. O sea, el todo. Fui en orden, fui escribiendo en orden del reloj. X, Y, X, Z, falta un Z parece ahí, ¿no? X, Y, X, Z, este era Z, este era otro Z. Iba un Z, Y. Z más Y. Ahí para que quede ordenadito. ¿Cierto? Entonces, ¿cuántas veces aparece el X? Dos veces aparece el X. Más dos veces el Z. Más dos veces el Y igual 360. Entonces, al final, cada uno aparece dos veces. Pero como son iguales, va a quedar así, pues. 2X más 2X más 2X igual a 360. Porque como se dice acá, porque Y es igual a Z y aparte son iguales a X. Entonces queda 6X es igual a 360. Por lo tanto, X tiene que ser 60 grados. O sea, cada uno de ellos va a ser igual a 60 grados. Y ahí terminé, ¿no? ¿Cómo entonces se abordan los problemas en geometría? La forma de abordar los problemas en geometría para la PAES es simplemente leer bien el enunciado, estar claro con cada definición, cada concepto que se habla ahí. Luego tengo que trasladar los datos que me dan al dibujo. Traslado eso primero. Después de eso veo si hay alguna relación que pueda establecer. Entonces, quizá antes deba definir algunas variables, colocar alguna letra extra en un segmento o en un ángulo, y pensar en algún teorema o alguna ley o condición que me entreguen para relacionar las variables. Por ejemplo, se puede utilizar el teorema de Pitágoras, o Tales, o Euclides, u otro teorema. Entonces, luego de eso, planteo algunas ecuaciones. Entonces, puede ser una ecuación o dos o tres, y llego a una solución algebraica. Y esa solución algebraica luego tengo que compararla con mi problema original, porque puede ser que esa solución algebraica no dé solución al problema real. ¿Por qué? Porque si es un problema con contexto, si me da, por ejemplo, que un segmento vale -8, entonces no hay solución. No tiene sentido un segmento negativo o un segmento que valga cero, porque prácticamente la figura no existiría, ¿o no? Así que debo revisar siempre que mi solución algebraica del problema tenga sentido en el problema original, que dé respuesta, ¿cierto? Es como llegar en cuanto a edades, si yo digo la edad del hijo son 50 años y la edad del padre son 30. Es como raro que el hijo tenga más edad que el padre, ¿no? No estamos en volver al futuro. Entonces, esas inconsistencias tengo que tener cuidado en física, en matemática, en ese sentido, ya que tengo que dar una respuesta clara a mi problema original, porque si no, no hay solución, ¿cierto? O es restringida la solución, ¿ya? En geometría se aborda de esa manera en la PAE porque no le van a preguntar demostraciones, simplemente son cálculos, encontrar ya sea una medida de un lado o la medida de un ángulo o área o perímetro. Es como eso la PAES, no es más difícil que eso, no le va a preguntar demostrar un teorema. ¿Sí? Ya, con eso quedamos, nos vemos mañana, voy a parar aquí.